El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en Hola, este lugar. soy Mauricio Canales. Continuamos con nuestra jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo. Día 26. ¿Cómo mantener la plenitud? Segunda parte. En la jornada de ayer vimos que para que nos mantengamos plenos del Espíritu necesitamos tener cada día sed de Él, someternos a Él, arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Hoy vamos a continuar nuestra caminata en la búsqueda por mantener la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo hacerlo? En cuarto lugar, orando por el Espíritu. Un hecho imposible de sustituir en la preparación para la experiencia de Pentecostés fue la oración. La oración crea una atmósfera espiritual en la vida a fin de que el Espíritu pueda operar. Cuando un cristiano ya realizó su preparación espiritual, confesando sus pecados a Dios y se entregó completamente a Él, entonces puede reclamar su promesa del envío del Espíritu Santo en plenitud. En este momento podemos orar al Señor y decirle: así como el agua penetra en la esponja y por ella es absorbida, lléname también y haz que yo te absorba en mi vida. Yo quiero desbordar de tu poder y experimentar tu plenitud. Debemos tener plena seguridad en nuestro corazón de que el Padre nos va a atender, especialmente cuando pedimos el poder del Divino Espíritu. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a los que se las pidan? Mateo 7:11. Como Dios ya nos dio su Espíritu en el momento de nuestra conversión, nuestra petición a Dios es en el sentido de que la lluvia inicial sea seguida por un fuerte aguacero del Espíritu. Hablemos una vez más por medio de la oración con Dios. Padre, yo necesito de ti. Reconozco que muchas veces yo intento corregir mi vida y como resultado peco contra ti. Gracias te doy por haberme perdonado los pecados, por la muerte de Cristo en la cruz. Ahora invito a Cristo para que tome nuevamente la dirección de mi vida. Lléname del Espíritu Santo como ordenaste que yo fuese lleno y como prometiste en tu palabra que lo harías si lo pidiésemos con fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En quinto lugar, bebiendo y creyendo. Para que seamos llenos del Espíritu necesitamos beber. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37 y 38. En Isaías 44:3 se declara que Dios derramará agua sobre el sediento y torrentes sobre la tierra seca. Este es un principio tremendo. Los torrentes del cielo solo caerán sobre aquellos que tienen sed de Dios. La Biblia dice que vamos a encontrar al Señor cuando lo busquemos con toda nuestra alma. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Jeremías 29:13. Está claro en estos versículos que los verbos beber y creer son usados como sinónimos. Uno es figura del otro. Jesús está diciendo en forma figurativa y literal que el paso final para obtener la plenitud del Espíritu es creer en Él. La fe por la cual conquistamos esta bendición es más comprendida como el acto de beber. Cuando una persona bebe, físicamente hablando, pone el líquido en la boca y lo traga. Siendo así, él se apropia, es decir, hace suya el valor de este líquido para el beneficio de su cuerpo.
Nosotros bebemos espiritualmente cuando por la fe nos apropiamos de la plenitud del Espíritu. La fe consiste simplemente en apropiarnos de lo que Dios nos ofrece cuando las condiciones son cumplidas. No es esperar por alguna sensación, sino atreverse a creer en Dios antes de todo. Entonces Dios hace esta experiencia cada vez más real. La plenitud del Espíritu resultará en la plenitud de poder y de victoria. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Las dos leyes espirituales mencionadas por el apóstol Pablo en este mensaje tienen su contrapartida en dos leyes físicas con las cuales estamos bien familiarizados: la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. Cierta vez estaba en el aeropuerto de Florianópolis con mi hija Joyce, que era bien pequeña, aguardando a alguien que iba a llegar. Delante de nosotros estaba un avión carguero en el que estaban cargando un gran volumen de mercancías. A cierta altura de la observación, mi hija se dio vuelta, me miró y me dijo: «Papá, ¿ese avión no va a conseguir subir al cielo con todo ese peso?». A través de un lenguaje comprensible para una niña, yo le expliqué que mientras un avión está en la pista de largada, es mantenido en tierra por la ley de la gravedad. Pero cuando el piloto enciende los motores y mueve los controles, el avión comienza a andar hacia adelante. Cuando su velocidad alcanza el punto denominado velocidad crítica, la ley de la aerodinámica entra en acción y lo impulsa hacia arriba con una fuerza superior al impulso que experimenta hacia abajo por la ley de la gravedad. De esa manera, la aeronave queda libre del suelo del aeropuerto y se eleva hasta el cielo. ¿Has entendido, mija?, le pregunté. Y ella me miró expresando toda su incredulidad, pero de todos modos movió su cabecita en forma de confirmación. Inmediatamente después de esa conversación, el piloto de aquel avión encendió las turbinas y condujo el avión hasta la cabecera de la pista. Las turbinas fueron aceleradas y aquel avión avanzó en velocidad creciente bajo nuestras atentas miradas. De repente, lo que parecía imposible ocurrió. Aquel gran aparato que contenía varias toneladas de carga superó la ley de la gravedad y subió hacia el cielo, como decía Joyce, mi pequeña hija. Ahora, su reacción de sorpresa y confirmación fue inmediata. Mediante una sonrisa acompañada por la frase: «Mira, papá, el avión cargado consiguió subir al cielo». En el momento en que el avión de cola gana altura, no significa que la ley de la gravedad fue revocada. En aquel instante o en aquel lugar, su presión hacia abajo sobre el avión tampoco disminuyó. Sin embargo, una fuerza superior o mayor entró en acción y el poder de la gravedad fue superado. De modo semejante, el creyente es muchas veces mantenido cautivo en un estado de derrota y desánimo por el impulso hacia abajo de la ley del pecado y de la muerte, debido a su naturaleza humana y carnal. Esa fuerza negativa que tira al cristiano hacia abajo a veces es tan fuerte que él también cree que no conseguirá nunca erguirse y subir al cielo. En conclusión, por eso, cuando él se abandona al control del Espíritu Santo, encuentra libertad y fuerza. La ley del pecado y de la muerte no fue recobada. Ella continúa tirando hacia abajo durante toda la vida, pero la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús se manifiesta y la proyecta en dirección de los cielos como una fuerza mayor que la de la ley del pecado y de la muerte. Y así, el creyente es levantado de la derrota de Romanos 7 para la victoria y la esperanza de Romanos 8. Ahora, guarda en tu corazón. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo.
Reavivamiento y reforma son cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma, por otro lado, significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Finalmente, mi compromiso: orar por la renovación del bautismo del Espíritu Santo diariamente. Orar por mis familiares y amigos. Vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas de manera sistemática y proporcional con mis ganancias. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.